Prefijos en el hebreo. Se verán estas letras que, cuando se ponen como prefijos de las palabras, actúan como nexo, como artículo, como preposiciones inseparables y como pronombre relativo. La primera a analizar es la conjunción. Es esta letra Vav. La letra Vav como prefijo abunda en la Biblia y se traduce como y al español, aunque algunas veces se verá traducida como también, además, entre otras opciones. Por ejemplo, si tenemos la palabra aquí que se traduce Abraham, con el prefijo Vav queda así, y se traduce y Abraham. Acá se puede observar que en el hebreo no hay separación, aunque al traducir al castellano sí. Tampoco habrá separación cuando se usen las otras letras como prefijos. Por eso se llama prefijo, porque se antepone a la raíz. En el hebreo clásico se pronuncia como va, ve, vi o u. Como va, por ejemplo, babohu, en Génesis 1:2, que se suele traducir y vacía. Como ve Caín, que se traduce al español como y Caín. Como vi Iriel, que se suele traducir y Geriel. Y como Shemuel, que vemos traducido como y Samuel. Los judíos yemenitas suelen pronunciar en estos casos, aquí marcados, como wa y we. Obviamente, en estos otros casos, los judíos yemenitas también pronuncian como u. De todas estas formas que vemos aquí y que son las que se pronuncian en el hebreo clásico, probablemente la más antigua haya sido la última, o sea, la que se pronuncia como u, como se sigue viendo todavía en muchas palabras del texto masorético: ufaró, ukmalín. Por otro lado, también se verá que si se escucha el texto hebreo de Génesis capítulo 1 del verso 1 al 2, leído por un samaritano, cuando llega a una determinada letra Vav que se remarca con un recuadro rojo, la pronuncia como u, en el mismo lugar donde otro, leyendo el mismo texto con las reglas del hebreo clásico, pronuncia como va o ve. Pero independientemente de la pronunciación de este prefijo, se traduce igual. Simplemente es un nexo, como la letra I en el español. Como no existe la separación en el hebreo entre el prefijo y la palabra, alguno preguntará: ¿y si la palabra ya empezaba con la letra Vav? O sea, no como prefijo, sino como parte original de la palabra. ¿Cómo diferenciamos si esa Vav es parte de la palabra original o es el prefijo añadido que actúa como nexo? En realidad, casi no existen palabras bíblicas que por sí misma empiecen con esta letra, por lo que no genera confusión. Justamente una de las pocas palabras que empiezan con la letra Vav es la que se traduce como gancho. Y no es casualidad la relación obvia que hay entre un gancho y un nexo, lo que nos puede hacer recordar la relación entre la acrofonía y las figuras pictográficas, como precursoras del alfabeto paleohebreo. El artículo. Veamos primero esta tabla. Estas 4 palabras en castellano: rey, reina, reyes, reinas, y que en hebreo corresponden a estas 4 palabras: rey, reina, reyes, reinas. Pero si tuviéramos esta otra tabla en castellano, con las frases un rey, una reina, unos reyes, unas reinas, o sea, agregamos artículos indefinidos.
notaremos algo interesante, y es que el equivalente en hebreo es exactamente igual a la tabla anterior. Y se ve que con o sin el artículo indefinido en el castellano, en hebreo es exactamente igual. Entonces, si tengo esa palabra en el texto hebreo, ¿cuál elijo al traducir? ¿Pongo el artículo indefinido o no? Al traducir, ¿pongo o no pongo un, una, unos, unas? Pues simplemente hay que ver cómo armoniza mejor en el castellano, ya que las dos formas de traducir son válidas. Por ejemplo, en Génesis 14:1, por lo general, no se coloca el artículo indefinido delante de la palabra rey. Sin embargo, esa misma palabra en Deuteronomio 17:14 sí coloca el artículo. Pondré un rey sobre mí. Otro ejemplo en Jueces 9:53. Una mujer arrojó. No queda bien decir en español mujer arrojó. Entonces, en ese caso, es una mujer arrojó. En Deuteronomio 17:2 parece armonizar mejor no colocar ese artículo indefinido. Y acá se traduce hombre o mujer. Se ve que al traducir no se coloca ni un ni una. Obviamente que en algunas traducciones, algunos traductores colocaron el artículo y otros no. Por ejemplo, en 2 Samuel 14:27, una versión traduce una mujer y otra versión simplemente mujer. Un ejemplo similar lo vemos en Éxodo 21:22. Resumiendo, al traducir se decidirá en colocar o no colocar el artículo indefinido, un, una, unos, unas, simplemente observando el contexto y la mejor fluidez en el castellano. Ahora se verá el artículo definido, que se vio en el esquema al principio del video. Consiste en agregar la letra G como prefijo. O sea, que a esta misma tabla, que tiene estas 4 palabras, al agregar el artículo queda así. Este prefijo se conoce como artículo definido y se traduce el, la, los, las. ¿Cuál de los 4 artículos usar? Todo depende de la palabra a la que se le agrega el prefijo. Si la palabra es femenina en español, la traducimos como la o las. Y si fuera masculina, se traduce como el o los. Como se ve, el género de este artículo en hebreo es común. Sirve tanto para femenino como para masculino. Y se usa en singular como en plural. Por lo tanto, al traducir hay que mirar el número y el género de la traducción de la palabra que está unida al prefijo. ¿Se entiende? Por ejemplo, hombre o un hombre, con este prefijo queda el hombre. Espías o unos espías, con este prefijo nos queda los espías. Casa o una casa, con este prefijo queda la casa. Recuerden de la clase 5 que al traducir del hebreo al castellano puede cambiar el género. Recordarle el ejemplo de la palabra casa, que en hebreo es masculino y en español es femenino. Este prefijo, que actúa como artículo, tiene similitudes con la palabra de en el inglés, ya que se usa tanto para singular, plural, masculino o femenino. Respecto a la pronunciación clásica de este artículo, por lo general es ja o ge. Por ejemplo, acá tenemos la tierra, que es ha-aretz. El sabio, que es je-hakam. Pero también se tiene a los samaritanos, los cuales pronuncian diferente. Aquí se mostrará, mientras se pasa el video, en un recuadro especial, los lugares donde, según el hebreo clásico, se lee
el artículo como ja, pero en el hebreo samaritano se pronuncia como vocal e. Alguno dirá, ¿por qué la diferencia entre ja, je o como en este último caso, como una e? Lo que pasa es que la aspiración suave ge puede desaparecer o puede surgir fácilmente. Un fenómeno relativamente parecido sucedió con la aspiración dentro del griego. Y también nosotros podemos notar algo de eso cuando algunos judíos, en lugar de pronunciar la aspiración suave, la hacen muda. Por otro lado, la vocal A y la vocal E también son vocales muy cercanas en el diagrama de vocales que vimos en el sistema AFI en una clase anterior, y que pueden evolucionar de una a la otra simplemente cerrando o abriendo más la boca. Obviamente existen algunas reglas adicionales del hebreo clásico de cómo pronunciar este artículo. En determinadas condiciones de una forma y en otras condiciones de la otra forma. Pero como la idea del curso es aprender a traducir y no tanto aprender a pronunciar, los que quieran saber más acerca de la pronunciación clásica podrán luego indagar más sobre este tema. Lo importante, y resumiendo, es que en cuanto a la traducción de este artículo, los conceptos vertidos en este video son los mismos, ya que de estas 4 opciones de traducción se elegirá la que corresponda con el género y el número de la palabra que está al lado. Nexo y artículos juntos. Ya se explicó que el prefijo bab significa y también se mostró por último el artículo definido. Entonces, si tenemos mujer o una mujer, así sería y mujer o y una mujer. Así sería la mujer. Y si combinamos las dos, la conjunción junto con el artículo queda y la mujer. Aquí se tiene vestidura o una vestidura. Aquí y vestidura o y una vestidura. Aquí la vestidura. Y aquí y la vestidura. Prefijo bet. En el esquema mostrado al principio de este video, se observa que esta letra, al usarse como prefijo, puede traducirse de varias formas. En, que es la principal opción, con, por, pero también, como lo veremos, podría traducirse sobre, a, de, entre otras. Por ejemplo, así es Israel. Y con este prefijo bet es en Israel. La traducción en es la traducción más usada para este prefijo. Pero hay casos que nos vemos obligados a usar otra. Entre otros motivos, para respetar las reglas del español o para darle fluidez a la traducción. Por ejemplo, en Génesis 27:35 no queda bien vino tu hermano en engaño, sino vino tu hermano con engaño. En Génesis 37:28 aquí traduce vendieron a José por 20 piezas de plata a los ismaelitas. Aquí usa por. Otro versículo. Tenía poder sobre todos los reyes. Aquí traduce sobre. Y creó Dios al hombre a imagen suya. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Aquí vemos lo que parecería 2 versículos, pero en realidad es el mismo.
es que en algunas partes de la Biblia, las Biblias españolas suelen seguir una numeración diferente a la Biblia hebrea. Abraham tenía 86 años cuando Agar le dio a luz a Ismael. Resumiendo, la traducción del prefijo bet es, por lo general, en, pero en algunos casos se usarán otras opciones de acuerdo al contexto. Pronunciación en hebreo clásico. En el hebreo clásico este prefijo básicamente tiene estas formas de pronunciarse, como va, ve, vi, vi. Veremos algunos ejemplos. Como va, aquí tenemos va Gilgal, que significa en Gilgal. Como va, aquí tenemos va Ramá, que significa en Ramá. Como ve, aquí tenemos be Mitzraim, que significa en Egipto. Como ve, tenemos ve Joreb, que significa en Horeb. O también como aquí tenemos ve Israel, que significa en Israel. Como vi, aquí tenemos vi Shechem, que significa en Siquem. Como vi Sedom, que significa en Sodoma. También se tiene como bo Oniot, que significa en navíos. Y también se tiene el caso de simplemente bo, que se tradujo en él en estos versículos. Se aclara que la pronunciación clásica de este prefijo puede variar entre B larga o B corta, con la misma palabra prefijada. Por ejemplo, la expresión en Israel en hebreo clásico se pronuncia Ve Israel, pero también Be Israel. Como tiene el puntito dagesh, se pronuncia como la B larga. Y es interesante que esta pronunciación Ve Israel también es la pronunciación de esta otra palabra compuesta que se traduce E Israel. O sea, son dos palabras homófonas. Pero, ¿qué son las palabras homófonas? Son dos palabras que se escriben distinto, tienen un significado diferente, pero se pronuncian igual. Por ejemplo, en castellano sería como Asia, la preposición, y Asia, el continente. Por esto y por otras razones, este curso intenta no entrar en profundidad en el tema de la pronunciación, sino que más bien darle importancia a la traducción de los escritos, independientemente de los signos auxiliares agregados posteriormente. De esta forma, el trabajo de traducir se vuelve más práctico y se simplifica mucho. Entonces, cuando vemos así, se traduce en Israel. Y cuando vemos así, E Israel. Independientemente de la pronunciación. Obviamente, siempre hay que tener en cuenta las diferentes opciones de traducción, de las cuales se elegirán según el contexto o la fluidez en el español. Volviendo al esquema anterior, muy probablemente en la antigüedad la pronunciación de este prefijo, en lugar de tener tantas variantes, haya sido simplemente una B larga, agregándose en algunos casos una schwa solo para unir el sonido cuando la palabra prefijada comenzaba con una consonante. Obviamente, todas estas formas que se mostraron acá tienen una explicación desde el punto de vista clásico, por qué una y por qué la otra, pero a los fines prácticos de traducir no cambian nada. Es exactamente igual. Prefijo lamet.
Volvemos al esquema mostrado al principio del video. Este prefijo se puede traducir a, para, de, por, entre otras opciones, ya que su función es indicar un destino, una meta, un resultado y, en algunas circunstancias, una pertenencia. ¿Cuál de estas opciones se elegirá? Con el mismo criterio usado para la preposición anteriormente explicada, se elegirá la que corresponda según el contexto y la que ayude a la fluidez de la traducción. Por ejemplo, aquí tenemos: y Dios dijo a Israel. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá. El año 20 de Jeroboam, rey de Israel. ¿Por qué preguntas por mi nombre? Pronunciación. La pronunciación clásica de este prefijo puede ser la, le, li o lo, siguiendo las mismas reglas del prefijo anterior, las cuales no abordaremos. Muy probablemente, en la antigüedad, era simplemente el sonido l de la L, cuando la palabra prefijada comenzaba con vocal, y se agregaba una vocal corta neutra schwa cuando la palabra prefijada comenzaba con una consonante. Pero independientemente si es la, le o li o como antiguamente se haya pronunciado, el prefijo lamet se traduce de la misma manera. Vuelvo a repetir, no importa cómo se la pronuncie o se pronunciaba, pero siempre que se agregaba como prefijo, el concepto del prefijo es el mismo. O sea que para traducir se elegirá entre estas opciones o palabras equivalentes. Prefijo kaf. Volviendo al esquema mostrado al principio del video, este prefijo puede traducirse de varias formas, como, conforme a, cuando, según, entre otras. Por ejemplo, se hundieron como plomo en las aguas formidables, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Y sucedió que cuando él la vio, rompió sus vestidos, ofreció el holocausto y lo sacrificó según el rito. La pronunciación clásica de este prefijo, de una manera equivalente a los dos prefijos anteriores, puede ser ka, ke, ki, ko, y en los casos que no tiene el punto dagesh es ja, je, ji. Probablemente, en la antigüedad era simplemente el sonido k de la k cuando la palabra prefijada comenzaba con vocal, o k, que sería agregando una vocal schwa cuando la palabra prefijada comenzaba con consonante. Pero, independientemente de la pronunciación, el concepto del prefijo es el mismo. Artículo y preposición. Se había visto en este mismo video que en hebreo una palabra puede traducirse de las dos formas, con o sin el artículo indefinido. ¿Se acuerdan de estas tablas? O sea que una tabla así se puede traducir así y también de esta otra forma. Entonces, cuando vemos una palabra prefijada por bet, lamet, kaf, sucederá que la palabra prefijada podría entonces traducirse con o sin el artículo indefinido. Un, una, unos, unas. O sea, cuando vemos esta palabra compuesta, cualquiera de estas preposiciones es válida: en, con, por, sobre, a, y también podría ser válido colocar o no colocar una. Entonces, a una casa, en casa, sobre una casa, serían traducciones válidas. Eso se verá según el contexto. Ahora se verá otra cosa más, y es que si se tiene así,
se traduce la casa. Y si quiero agregar el prefijo bet y decir en la casa, uno esperaría esto. Pues no, resulta ser que tanto para el prefijo bet como para los otros dos prefijos, el artículo definido G es absorbido. Esta letra G suele desaparecer fácilmente cuando se agregan prefijos, y este fenómeno lo veremos también en los verbos. Ahora el tema es que si este artículo es absorbido, desapareció, ¿cómo traduzco en castellano? Nuevamente la respuesta es la misma. Eso lo termina decidiendo el contexto y la fluidez. Por lo tanto, el panorama se abre más. O sea que en este esquema agregamos la para armonizar con el género y número de casa. Entonces, podría ser la traducción sobre la casa, en casa, por una casa, y así siguen muchas opciones. En el hebreo antiguo sin nikut es exactamente lo mismo. Entonces, al traducir se deberá ver necesariamente el contexto. Es cierto que en la Edad Media los masoretas agregaron unos símbolos, los cuales a través de algunas reglas hoy se usan para dilucidar si va o no va el artículo definido, el, la, los, las. Pero recordemos que eso es un agregado muy posterior al texto antiguo escrito por su autor. Si alguno quiere estudiar esos agregados y esas reglas, podrá hacerlo. Mientras tanto, se verá otra forma más práctica para saber si colocar o no el artículo definido, y es simplemente mirando el contexto y cuidando la fluidez. Veamos ejemplos. Aquí tenemos: y llamó el rey de Egipto a las parteras. Primero, gracias a la palabra femenina plural, parteras, podemos ir descartando posibilidades. Si colocamos algún artículo, no debiera ser ninguno de estos por no coincidir con género y número. Entonces, descartando, quedaría unas si fuera artículo indefinido y las si fuera artículo definido. También cabría la posibilidad de no usar ningún artículo, pero este ejemplo evidentemente no es el caso. Leyendo el contexto se ve que las parteras son mencionadas anteriormente, incluso dan nombres, por lo cual el relato armoniza mejor usando el artículo definido las. Y de todas estas cuatro opciones, probando, vemos que la preposición a es la de mejor fluidez. Después tenemos un carnero trabado en un zarzal. De la misma forma que antes, descartamos los artículos que no coinciden en género y número. Debiéramos elegir entre no llevar artículo indefinido, un, o llevar artículo definido, el. Las opciones más aceptables serían en el zarzal o en un zarzal. Pero como el zarzal no es mencionado antes, es cualquier zarzal. Por lo tanto, normalmente se traduce en un zarzal. Se aclara que según las reglas del hebreo clásico sería en el zarzal. Pero bueno, vemos que es mejor para la fluidez y el contexto traducir en un zarzal. De todas maneras, aunque cambiemos el tipo de artículo, un o el, vemos que aquí no cambia para nada la idea que transmite el texto. Tenemos este otro ejemplo: conforme a la bondad que yo hice contigo. De la misma manera, siguiendo los criterios anteriores, vemos que a la bondad queda mejor que a una bondad o que a bondad. Respecto a usar la palabra conforme, vemos aquí que también armoniza usar como o según. Así que pueden darse casos que una traducción prefiera usar una y otra versión elegir usar otra. Prefijo mem. Volviendo al esquema del principio del video, se ve que este prefijo mem se suele traducir de o desde. Ejemplos:
y murió mucha gente de Israel. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán. Si se hace un repaso de los tres prefijos anteriores, Bet, Lamet, Kaf, se ve que absorbían el artículo definido. Sin embargo, se ve que este prefijo Mem no tiene ningún problema en convivir con el artículo. Se aprovechará la oportunidad para aclarar que esta preposición a veces se encuentra separada de la palabra, pero cuando está separada tiene la letra Nun a su lado. Entonces esto es lo mismo que esto. Y notaremos que se puede dar el caso que una misma traducción en español proceda de diferentes formas en el hebreo. Por ejemplo, la traducción de la tierra en las Biblias en español podrán provenir de cualquiera de estas tres en hebreo. Se la ve unida a la palabra y con el artículo. Se la ve unida a la palabra pero sin el artículo, aunque en este caso sí se tradujo con el artículo en español para darle fluidez. Y se la ve separada de la palabra tierra, pero junto con la letra Nun. La pronunciación de este prefijo en el hebreo clásico puede ser me o mi. En el hebreo antiguo, siguiendo el mismo criterio que para los tres anteriores prefijos, Bet, Lamet, Kaf, probablemente era únicamente un sonido agregándose solo una shua cuando la palabra prefijada no comenzaba con vocal. Prefijo Shin. Volviendo al esquema que está al principio del video, se observa que este prefijo se traduce que o quién. Se lo conoce como prefijo relativo. Veamos algunos ejemplos. Todas las cosas que fueron hechas. ¿Quién hizo morir a los primogénitos de Egipto? La pronunciación de este prefijo en el hebreo clásico es ya o she. En el hebreo antiguo, muy probablemente, y siguiendo el mismo criterio de los últimos cuatro prefijos, es simplemente sh, agregándose una vocal corta cuando la palabra prefijada comienza con una consonante. Ya que se está hablando del prefijo shin, alguien puede preguntar si está relacionado con esta frase, que se pronuncia El Shaddai en hebreo clásico. Esta frase se traduce en algunas Biblias como Dios omnipotente, pero esta traducción está cuestionada en el ámbito académico. Es una traducción entre las difíciles. Con la primera palabra no hay problema, y se traduce Dios. El tema es la segunda palabra. Hay algunos que sugieren que podría traducirse Dios de la montaña, basándose en el idioma ugarítico. Es algo interesante para investigar, ver el texto ugarítico y ver cómo pudo llegar esa palabra al idioma hebreo desde el ugarítico. Pero mientras tanto analizaremos esta otra hipótesis, que sería prefijo shin seguido de la partícula formada por la letra dalet y luego la letra yut. El prefijo shin, según lo visto anteriormente, significa qué o quién. Pero, ¿qué significa la partícula dalet y yut? El diccionario de Moisés Chávez dice: partícula que indica lo que es suficiente, lo necesario, el límite, lo que corresponde. El diccionario de Alonso Schockel dice: bastante, suficiente, necesario. O sea, podemos ver la idea que transmite esta palabra. Algo que corresponde, que es necesario y que es suficiente. Veamos algunos ejemplos de esta partícula, pero con otros prefijos. Por ejemplo, con prefijo bet. En abundancia para sus cachorros. O también lo suficiente para sus cachorros. El contexto habla de los alimentos. Con prefijo kaf. Según lo que corresponda a su delito. Con prefijo mem. De o cuando correspondía que salían. O para dejarlo más fluido, cada vez que salieron.
Entonces, haciendo lo mismo con el prefijo shin, quedaría que o quien es suficiente, que o quien es necesario o que o quien corresponda. Por lo tanto, tomando un versículo muy conocido del libro de Génesis y traduciendo según lo visto anteriormente, quedaría: y le dijo Dios, yo soy el Dios que es suficiente. Crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Por otro lado, es interesante notar que esta palabra, en el paleohebreo, se escribe igual que la que está en este versículo, y que, según el diccionario de Chávez, esta palabra es la forma arcaica de decir campo. No está de más aclarar que a partir de los cultivos del campo provienen todos los nutrientes que corresponden, que son necesarios y suficientes para nuestra alimentación física. Y no está de más aclarar que también hay una similitud con la palabra pechos, del cual provienen todos los nutrientes que corresponden, que son necesarios y que son suficientes para alimentar un bebé. Llama la atención también que estas dos palabras están en un mismo versículo. Resumiendo y mirando nuevamente esta tabla, que es la que se viene mostrando desde el principio del video, la pregunta es: ¿cómo sabemos si estos prefijos son realmente prefijos o son simplemente letras con las que empiezan las palabras? Cuando uno vaya familiarizándose con el léxico hebreo y con la construcción de oraciones, entenderá la opción correcta por el obvio contexto de la oración. Por ejemplo, tenemos esta palabra, en nosotros o sobre nosotros, que tiene el prefijo bet. Y también tenemos esta otra palabra que no tiene prefijo, que se traduce edificaban, pero que se escribe igual. Incluso en hebreo clásico se escribe con los mismos signos auxiliares. ¿Cómo saber cuál es la traducción correcta? La respuesta es por el obvio contexto. En castellano, si bien se separan las preposiciones en, de, para, con, según al escribir, sin embargo, al pronunciar no hay diferencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se pronuncia, la pausa que hay entre palabras o entre sílabas suele ser la misma. O sea, paramédicos o paramédicos se pronuncia igual, a pesar que una frase tiene una preposición y la otra es un sustantivo diferente. O sea, la separación entre palabras o entre sílabas no se nota al pronunciar. Sin embargo, la mente automáticamente puede asociar de qué está hablando y agrupar rápidamente las sílabas en palabras dependiendo del contexto. O sea, si yo digo, este es un hotel para médicos, automáticamente la persona que escucha une así. Sin embargo, si se dice así, los salvaron los paramédicos, automáticamente la mente une así. No tiene sentido pensar así. Pero también es bueno saber que hay opciones que no existen. Si se dice hay entusiasmo, la mente une las sílabas así, porque no existe la palabra tusiasmo. Por lo tanto, la sílaba en no se interpreta como preposición. Lo mismo en hebreo. Si se agrega la preposición bet delante de la palabra Israel, no existe una palabra que por sí sola se escriba así. Por lo que no queda otra que tomar la primera letra como preposición. Entonces, resumiendo, lo mismo que en castellano, cuanto más palabras del léxico se conozcan, más fácil será reconocer si estas palabras tienen prefijos o no. Espero que este video haya explicado cómo funcionan estos prefijos en hebreo. El Eterno nos bendiga.